Capítulo 3. El final de la jornada del día anterior y el de hoy había dejado algo más que cansancio en el ambiente de la academia. No era solo el murmullo habitual de niños hablando de peleas o tareas, era distinto. Más bajo. Más denso. Como si todos compartieran una misma duda que ninguno terminaba de formular en voz alta. El aula, bañada por la luz cálida de la tarde que se colaba por las ventanas, parecía más silenciosa de lo normal. Y en el centro de todo, sentado con la espalda recta y la mirada tranquila, estaba él. Naruto Ataque. No hablaba. No buscaba atención. No hacía nada. Y aún así, era imposible ignorarlo. Los primeros en reaccionar fueron los más impulsivos. Oye tú, soltó Kiba, sin ningún tipo de filtro, apoyando un pie sobre el pupitre. No te hagas el interesante. ¿Eres o no eres Naruto Uzumaki? Akamaru gruñó suavemente, como si también esperara una respuesta. Naruto levantó apenas la mirada. Sus ojos azules se encontraron con los de Kiba sin prisa, sin tensión. No había desafío en ellos, pero tampoco evasión. Ya respondí eso, dijo con calma. No lo conozco. El silencio que siguió no fue de aceptación. Fue de incomodidad. Kiba chasqueó la lengua, frustrado, pero no insistió. Había algo en ese tono, algo que no encajaba con el Naruto que él recordaba. Ino, unos asientos más atrás, observaba con los brazos cruzados y el ceño levemente fruncido. Su primera impresión había sido curiosidad, ahora era algo más complicado. No es solo el cabello, ni la ropa, ni esa actitud rara, sus ojos se entrecerraron. Es todo. Esto es ridículo, murmuró, inclinándose hacia Sakura. Aunque se haya teñido, nadie cambia tanto en 3 semanas. Sakura apretó los labios. No quería admitirlo, pero algo en su interior estaba inquieto. Tiene que ser él, insistió, aunque sin la misma seguridad de antes. Solo está actuando. Pero incluso mientras lo decía, sus ojos se desviaban hacia Naruto, buscando algo familiar. No lo encontraba. Más atrás, Shikamaru dejó escapar un suspiro largo, apoyando la cabeza en su mano. «Qué problemático», murmuró. Sus ojos, medio abiertos, se fijaron en Naruto con una atención que no solía dedicarle a nadie. No es solo apariencia, su forma de sentarse, de hablar, incluso de respirar, giró apenas la cabeza, mirando a Choji. Ese tipo, no es el mismo. Choji asintió lentamente, sin apartar la vista. Da hambre, pero en el mal sentido. Shikamaru soltó una pequeña exhalación, casi divertida. Sí, como si fuera peligroso. Pero no todos estaban convencidos. Hinata, sentada en silencio, apretaba suavemente sus manos sobre su regazo. Sus ojos se alzaron con timidez, y por un segundo, el mundo pareció detenerse. Activó su Byakugan con discreción. Las venas se marcaron suavemente alrededor de sus ojos, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera atento. Y entonces lo vio. El flujo de chakra de Naruto. Su respiración se cortó. Esto, no era igual, pero tampoco era distinto. Era más grande. Más denso. Más, pesado. Pero en el fondo, había algo que reconocía. Una tonalidad, una presencia, ese chakra cálido pero abrasador que alguna vez había sentido. Sus dedos temblaron. Es, el mismo, pero eso no tenía sentido. Porque todo lo demás, era diferente. Bajó la mirada rápidamente, confundida, incapaz de reconciliar lo que veía con lo que sentía. Shino, a su lado, permanecía inmóvil. Pero bajo su abrigo, el zumbido era constante. Sus insectos se agitaban. No de forma caótica, sino alerta. Atentos. Interesados. Curioso, los Kikaids no reaccionaban así ante cualquiera. Percibían el chakra, lo analizaban, lo recordaban. Y ese chakra, era familiar. Pero no idéntico. Shino ladeó ligeramente la cabeza, observando a Naruto a través de sus lentes oscuros. El mismo origen, diferente desarrollo. Una conclusión silenciosa se formó en su mente. No ha dejado de ser quien era, pero tampoco sigue siendo el mismo. Iruka, de pie frente a la clase, fingía ordenar unos papeles. Pero su atención no estaba en ellos. Sus ojos se desviaban una y otra vez hacia el nuevo alumno. Naruto Ataque. El nombre seguía sintiéndose extraño en su cabeza. No es solo el cambio físico, recordaba perfectamente al niño que no podía quedarse quieto. Que gritaba. Que sonreía incluso cuando lo reprendían. Ese niño, no estaba ahí. El que estaba ahora, era alguien que medía sus palabras. Que observaba antes de actuar. Que parecía entender demasiado. Iruka frunció el ceño levemente.
¿Qué pasó en esas 3 semanas? Una sensación incómoda se instaló en su pecho. No de peligro. Pero sí de algo que no debía ignorar. Mientras tanto, Naruto permanecía en su asiento, ajeno en apariencia a todo lo que lo rodeaba. Pero no lo estaba. Podía sentir las miradas. Las dudas. Las comparaciones. Las sospechas. Y también, las pocas certezas. Sus ojos, ocultos parcialmente por la sombra de su flequillo rojizo, se entrecerraron apenas. Algunos ya lo notaron, Hinata. Shino. Tal vez uno que otro más. No eran tontos. Pero tampoco tenían pruebas. Y eso era suficiente. Una pequeña exhalación escapó de sus labios, casi imperceptible. Que duden, es mejor así. Ni Uzumaki. Ni completamente ataque. Por ahora, solo sería una incógnita. Y en esa incertidumbre, comenzaría realmente su nueva vida. El sol caía con lentitud sobre el campo de entrenamiento de la academia, tiñendo de naranja las paredes y proyectando sombras alargadas sobre los postes de práctica. El aire estaba cargado de tensión contenida, esa que aparece cuando muchos quieren demostrar algo, pero solo unos pocos realmente pueden hacerlo. Iruka, con los brazos cruzados, observaba al grupo frente a él. Hoy trabajaremos lanzamiento, anunció con firmeza. Precisión, control y lectura de trayectorias. Nada de fuerza bruta. Uno a uno, los estudiantes comenzaron. Kunais que desviaban su curso por milímetros. Shuriken que giraban torpes, perdiendo velocidad antes de tiempo. Algunos acertaban, otros no tanto. Pero en general, todos se mantenían dentro de lo esperado. Promedios. Cuando fue el turno de Sasuke, el ambiente cambió ligeramente. El Uchiha avanzó sin decir una palabra, tomando los proyectiles con naturalidad. Su postura era firme, su mirada fría. No había dudas en él. El primer lanzamiento fue limpio. El segundo, más rápido. El tercero, impactó en un punto vital marcado en el muñeco de madera. No había espectacularidad innecesaria, pero sí precisión. Control. Técnica. Un murmullo recorrió la clase. Como se esperaba, susurró alguien. Sasuke no reaccionó. Pero sus ojos, apenas, se deslizaron hacia un punto específico. Naruto ataque. Cuando llegó su turno, no hubo anuncio especial. No hubo expectativa abierta. Pero el silencio, se hizo solo. Naruto caminó al frente con la misma calma de siempre, como si el peso de las miradas no existiera. Tomó los shuriken con suavidad, evaluando el peso, el equilibrio, como si los conociera desde hace más tiempo del que realmente tenía. Exhaló. Y lanzó. El primer impacto fue seco. Directo. El segundo no fue recto, rebotó levemente contra la superficie de madera, cambiando su ángulo, y terminó clavándose justo al lado del primero. El tercero trazó una curva limpia, casi imperceptible. No hubo esfuerzo visible. No hubo tensión. Solo ejecución. Precisa. Medida. Eficiente. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier reacción. Sasuke entrecerró los ojos. No fue suerte. Iruka frunció el ceño, inquieto. Eso, no es nivel de academia. Shino observó sin moverse. Control absoluto. Hinata bajó la mirada, apretando sus manos. Ese chakra, otra vez, Naruto no dijo nada. Simplemente se apartó, como si no hubiera hecho nada fuera de lo normal. Pero lo había hecho. Y todos lo sabían. Esa tarde, el patio de la casa Ataque estaba envuelto en una calma distinta. El sonido del viento entre los árboles, el roce de las hojas, y el leve choque de metal eran los únicos testigos del entrenamiento. Naruto repetía. Una y otra vez. Kunai. Shuriken. Trayectorias. Errores mínimos, correcciones rápidas. Kakashi, apoyado contra la baranda de madera, observaba en silencio. Su único ojo visible seguía cada movimiento con atención quirúrgica. No intervenía. No corregía. Solo miraba. Naruto lanzó 3 shuriken más. Esta vez, los impactos fueron aún más limpios que en la academia. Kakashi exhaló por la nariz, apenas. Otra vez. Naruto no respondió. Solo repitió. Y mejoró. La noche cayó sin que ninguno lo notara realmente. El entrenamiento terminó sin una señal clara, simplemente, se detuvo. Como si ambos supieran que por hoy era suficiente. Dentro de la casa, el ambiente era cálido. El olor de la comida llenaba el aire, sencillo pero reconfortante. Naruto se sentó con cierta calma, aunque su mente aún repasaba cada movimiento del día. Kakashi apareció unos segundos después. Pero esta vez, no se sentó de inmediato. Se detuvo junto a la mesa.
En sus manos, llevaba algo envuelto en una tela oscura. El ambiente cambió. Naruto lo notó al instante. Kakashi se acercó sin prisa y dejó el objeto sobre la mesa. Sus dedos, cubiertos por los guantes, comenzaron a desenrollar la tela con cuidado, con un respeto que no era habitual en él. La tela cedió. Y lo que había debajo, no era un arma cualquiera. Una ninjat. De hoja recta, elegante, con marcas sutiles de uso. No estaba desgastada, estaba cuidada. Conservada. Como si cada centímetro de ella guardara una historia. Naruto no dijo nada. Pero sus ojos, se afilaron. Kakashi la tomó entre sus manos por un instante, observándola en silencio. Y cuando habló, su voz había cambiado. Era más baja. Más pesada. Esta fue mía, antes de Ambu. Una pausa breve. Y antes que mía, fue de mi padre. El silencio que siguió no era incómodo. Era denso. Naruto escuchaba. Atento. Sin interrumpir. Kakashi bajó ligeramente la mirada hacia la hoja. Ataque Sakumo, continuó, y el nombre pareció arrastrar consigo años de recuerdos. Lo llamaban el colmillo blanco de Konoha. Sus dedos se tensaron apenas. Era más fuerte que la mayoría de los shinobis de su tiempo. Incluso se decía que su reputación rivalizaba con la de los Sannin. Naruto no apartó la vista. Fue considerado candidato para Hokage, añadió Kakashi, con una calma que contrastaba con el peso de lo que decía. Era respetado, admirado, temido. Una pausa. Más larga. Hasta que una misión lo cambió todo. El aire pareció volverse más frío. Tenía dos opciones, continuó. Completar la misión, o salvar a sus compañeros. Su voz no tembló. Pero había algo, contenido. Eligió salvarlos. Naruto entrecerró levemente los ojos. La misión fracasó. Las consecuencias fueron graves. Y la aldea, no lo perdonó. El silencio se hizo más pesado. Lo señalaron. Lo despreciaron. Incluso aquellos a quienes salvó, empezaron a verlo como un fracaso. Kakashi apretó ligeramente la empuñadura de la espada. La presión fue demasiado. Sus palabras salieron más lentas. Y, decidió terminar con su vida. Naruto no se movió. Pero su respiración, cambió. Incluso después de eso, añadió Kakashi, con un dejo casi imperceptible de amargura, fue repudiado. La ninja descansaba entre ambos. Kakashi hizo una breve pausa, tampoco lo entendí en su momento. Sus ojos se desviaron. Lo odié. El silencio que siguió fue profundo. No había nada que añadir. No había nada que justificar. Solo, una verdad cruda. Naruto extendió lentamente la mano. Sus dedos tocaron la empuñadura con cuidado, como si entendiera que no estaba tomando solo un arma. Era historia. Era peso. Era legado. Cuando la sostuvo por completo, algo en su postura cambió. No fue inmediato. Pero fue real. Alzó la mirada hacia Kakashi, y su voz, cuando salió, fue firme, respetuosa, sincera. Tu padre, fue un gran hombre. Kakashi se quedó quieto. Solo con escuchar lo que hizo, y la decisión que tomó, continuó Naruto, se gana todo mi respeto. El silencio se rompió de una forma distinta. Kakashi, no respondió de inmediato. Porque no esperaba eso. Nunca lo había esperado. Durante años, ese nombre había sido sinónimo de fracaso para otros. De vergüenza. De debilidad. Incluso para él. Pero Naruto, no lo veía así. No lo juzgaba. Lo entendía. Y en ese momento, Kakashi lo comprendió. Naruto sabía lo que era ser señalado, ser rechazado, ser visto como algo que no era. Solo que él, lo había vivido desde el inicio. Naruto bajó la mirada hacia la ninja por un instante, y luego volvió a alzarla. Había decisión en sus ojos. La honraré, dijo. Sin duda. Sin titubeo. Me convertiré en el mejor espadachín con esta hoja, y haré que el nombre de Ataque Sakumo sea recordado como merece. El aire pareció detenerse. Kakashi lo observó en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, el nombre de su padre no dolió. El amanecer caía con suavidad sobre el patio de los Ataque, filtrándose entre las hojas de los árboles y dibujando sombras alargadas sobre la tierra marcada por días enteros de entrenamiento. El aire era fresco, pero ya cargaba con ese silencio particular que precede a algo importante. Naruto estaba de pie en el centro del patio, con la ninjata aún envuelta en tela entre sus manos. No la había soltado desde la noche anterior. No por obsesión, sino por respeto. Había algo en esa espada que no le permitía tratarla como un simple instrumento. Kakashi apareció a su lado sin hacer ruido, como era costumbre.
Su presencia no sorprendió a Naruto, pero sí lo obligó a enderezar la postura, como si su cuerpo entendiera por sí solo que lo que venía no era un entrenamiento más. Hoy empezamos con la espada, dijo Kakashi, con su tono tranquilo, pero sin rastro de pereza. No es un juego, Naruto. No es como lanzar kunais o practicar taijutsu. Aquí, un error no se corrige. Se paga. Naruto asintió lentamente, sintiendo el peso de esas palabras asentarse en su pecho. No había emoción infantil en su mirada. Solo concentración. Kakashi extendió la mano, y Naruto, sin dudarlo, le entregó la ninjat. El peliplata la sostuvo con una naturalidad casi reverente, como si el arma encajara perfectamente en su agarre incluso después de tanto tiempo. Mi padre no era un espadachín cualquiera, continuó. Su estilo no se basaba en fuerza ni en movimientos amplios. Era, directo. Kakashi dio un paso al frente, adoptando una postura simple. No había exageración, no había tensión visible. Su cuerpo estaba relajado, pero alineado con precisión. Rápido. Preciso. Letal. El movimiento fue casi invisible. Un corte limpio surcó el aire, tan veloz que Naruto apenas alcanzó a registrar el instante exacto en que ocurrió. El sonido llegó después, un silbido seco que dejó claro que no había sido un simple gesto. Naruto entrecerró los ojos. No había fuerza bruta en ese movimiento, pero sí algo más peligroso. Eficiencia absoluta. Kakashi bajó la espada con calma. El kenjutsu de los ataques no busca dominar al oponente con poder. Busca terminar el combate antes de que siquiera empiece. Naruto sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. Ese estilo, encajaba demasiado bien con todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Sin desperdicio. Sin movimientos innecesarios. Sin margen de error. Kakashi le devolvió la ninjat. Empieza. Naruto desenrolló la tela con cuidado y sostuvo la espada con ambas manos al principio, tanteando su peso real. No era pesada, pero tampoco ligera. Era el tipo de arma que exigía control, no fuerza. Adoptó una postura básica, recordando cada detalle que había observado. Respiración estable. Centro de gravedad firme. Y atacó. El primer corte fue torpe. No lento, pero sí impreciso. Kakashi lo detuvo con dos dedos sobre la hoja, desviándola apenas lo suficiente para romper su trayectoria. Demasiado abierto, señaló. Estás mostrando tus intenciones antes de ejecutar. Naruto apretó ligeramente los dientes, reajustando su agarre. Volvió a intentar. Esta vez, el movimiento fue más contenido. Más cerrado. Más cercano a lo que había visto. Pero aún faltaba algo. Kakashi lo esquivó con un simple desplazamiento lateral. Piensas en el corte, no en el resultado. Naruto respiró hondo, bajando la espada por un instante. Su mente trabajaba rápido, reorganizando todo lo que había entendido hasta ahora. No se trataba de copiar el movimiento, se trataba de comprenderlo. Volvió a alzar la espada. Y esta vez, su cuerpo no dudó. El corte salió más limpio, más directo. No perfecto, pero diferente. Kakashi lo bloqueó con la hoja de la ninjat que había tomado de la mesa, y el sonido del choque metálico resonó con claridad en el patio. Mejor. Naruto no se detuvo. Otro corte. Otro. Cada uno más ajustado que el anterior, eliminando poco a poco los movimientos innecesarios. Su respiración se volvió más rítmica, más controlada. Ya no atacaba con impulso, atacaba con intención. Kakashi empezó a responder. No con fuerza, sino con precisión. Desviaba. Redirigía. Castigaba aperturas. Cada error de Naruto era señalado sin palabras, obligándolo a adaptarse en tiempo real. Y Naruto lo hacía. No con la perfección de un prodigio, pero sí con la determinación de alguien que no se permite fallar dos veces en lo mismo. El sol siguió subiendo. El tiempo pasó sin que ninguno lo notara. El sonido de las hojas cortando el aire se volvió constante, casi hipnótico. Naruto empezó a entender el ritmo del combate, a sentir la espada como una extensión de su propio cuerpo. Sus movimientos ya no eran forzados, comenzaban a fluir. En un intercambio más rápido, Naruto lanzó un corte bajo, seguido de uno ascendente casi inmediato. Kakashi desvió el primero, pero el segundo lo obligó a retroceder medio paso. Un detalle mínimo. Pero suficiente. Kakashi entrecerró el ojo visible. Naruto lo notó. Y en su interior, algo se encendió. No era orgullo. Era progreso. Horas después, el entrenamiento terminó sin una señal clara. Ambos simplemente se detuvieron.
Naruto bajó la espada, su respiración algo agitada, el sudor deslizándose por su frente y empapando ligeramente su ropa. Sus manos temblaban apenas. No de debilidad. De esfuerzo contenido. Kakashi lo observó en silencio unos segundos antes de hablar. Lo estás entendiendo más rápido de lo que esperaba. Naruto no respondió de inmediato. Miró la ninjate en sus manos, su reflejo distorsionado en la hoja. No quiero solo entenderlo, dijo finalmente, con voz baja pero firme. Quiero dominarlo. Kakashi lo sostuvo con la mirada. No había sonrisa, pero tampoco indiferencia. Entonces prepárate, respondió. Porque este estilo, no perdona a quien lo usa mal. Naruto asintió. Y esta vez, cuando volvió a levantar la espada, no lo hizo como un niño que aprendía algo nuevo. Lo hizo como alguien que ya había tomado una decisión. Convertirse en digno de ella. La tarde había caído con lentitud sobre Konoha, arrastrando consigo el eco de los combates, los murmullos de los estudiantes y esa tensión invisible que había quedado suspendida tras el enfrentamiento entre Naruto y Sasuke. El cielo, teñido de tonos anaranjados y violáceos, parecía más pesado de lo habitual, como si incluso la aldea sintiera que algo había cambiado. Naruto caminaba solo. No había prisa en sus pasos, pero tampoco ligereza. Su andar era firme, constante, casi automático. La mascarilla cubría la mitad de su rostro, ocultando cualquier gesto evidente, pero sus ojos, esos ojos azules, más profundos de lo que deberían a su edad, no dejaban de moverse, de pensar, de reconstruir una y otra vez lo ocurrido. El combate. Cada golpe. Cada reacción de Sasuke. Cada mirada. Había algo ahí que no podía ignorar. No era solo fuerza. No era solo técnica. Era dolor. Naruto lo había visto. No como espectador, sino como alguien que lo reconocía. Sin darse cuenta, sus pasos lo habían llevado fuera del flujo principal de la aldea. Las calles se hicieron más silenciosas, las casas más dispersas, hasta que finalmente la vegetación comenzó a rodearlo. El sonido del viento entre los árboles reemplazó el murmullo de las personas. Y entonces, lo vio. La enorme estructura de piedra emergía entre la montaña, imponente, inmutable, observando la aldea desde las alturas. Las cabezas de los Hokage. Naruto alzó la mirada. Sus ojos recorrieron los rostros tallados con una mezcla de respeto, y algo más difícil de definir. No era admiración pura. Tampoco rechazo. Era cuestionamiento. Sin decir una palabra, comenzó a escalar. No lo hizo con prisa ni con torpeza. Su cuerpo se movía con una agilidad que ya no era la de un niño promedio. Sus manos encontraban puntos de apoyo con facilidad, sus pies se impulsaban con precisión. Había entrenado para esto, aunque no supiera que terminaría aquí. El viento golpeaba con más fuerza a medida que ascendía, moviendo ligeramente su cabello carmesí. Ese rojo vibrante que aún le resultaba nuevo. Extraño. Pero que, al mismo tiempo, se sentía cada vez más suyo. Cuando finalmente alcanzó la cima, el mundo pareció abrirse ante él. Konoha se extendía abajo, viva, en movimiento, ajena al peso que él cargaba en ese momento. Naruto avanzó unos pasos, y se detuvo frente a una de las esculturas. El segundo Hokage. Su mirada, tallada en piedra, parecía más fría que las demás. Más calculadora. Más, distante. Naruto se quedó en silencio frente a él. El viento soplaba con fuerza, moviendo su ropa, haciendo que el momento se sintiera aún más, solitario. Se sentó lentamente sobre la cabeza de piedra, dejando sus piernas colgar al vacío. Sus manos descansaron sobre sus muslos, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Y entonces, pensó. No como niño. Sino como alguien que había visto demasiado en muy poco tiempo. Un clan, destruido por ser temido, murmuró finalmente, su voz baja, casi llevada por el viento. Sus ojos no se movieron del horizonte. Otro, destruido desde dentro. Una pausa. El silencio no lo incomodaba. Lo envolvía. Así funciona esto. Su ceño se frunció apenas, una mínima grieta en su calma. ¿Ese es el destino de los clanes fuertes? El viento golpeó con más fuerza, como si respondiera sin palabras. Naruto bajó la mirada un instante, observando sus propias manos. Las abrió lentamente, como si esperara encontrar en ellas alguna respuesta. Uzumaki, el nombre salió más pesado de lo que esperaba. Ya no era solo un apellido. Era una carga. Era una expectativa. Era una misión. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente con una claridad incómoda. Restaurar el clan. Devolver su gloria. Multiplicar su sangre.
Naruto cerró los ojos con fuerza por un segundo. No por debilidad, sino por saturación. ¿Y sí? La pregunta murió antes de completarse. Pero el pensamiento quedó. ¿Y si ese camino lo llevaba al mismo final? Sus ojos se abrieron lentamente, esta vez más oscuros, más serios. No. La respuesta fue baja. Pero firme. Naruto se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando sus antebrazos sobre sus piernas, dejando que el viento golpeara su rostro sin resistencia. No voy a dejar que eso pase. Su voz no tembló. No dudó. No voy a ser otro nombre más, que termina olvidado o destruido. Su mirada se endureció, fijándose en la aldea. Ni voy a dejar que alguien decida eso por mí. El silencio volvió. Pero esta vez, no era pesado. Era denso. Lleno. Naruto respiró hondo, dejando que el aire frío llenara sus pulmones. Voy a hacerlo a mi manera. No había gritos. No había dramatismo exagerado. Solo decisión. Voy a hacerme fuerte, lo suficiente como para que nadie pueda tocar lo que es mío. Sus dedos se cerraron lentamente. Y cuando reconstruya mi clan, una pausa. Más larga. Más consciente. No será desde el miedo. El viento pareció calmarse por un instante. Será desde el poder, y el respeto. Naruto levantó la mirada una vez más, observando el horizonte con una serenidad nueva. No era paz completa, pero era dirección. Había dejado de estar perdido. Tal vez no tenía todas las respuestas. Pero ya no estaba huyendo de las preguntas. Se quedó ahí, en silencio, durante varios minutos más, dejando que ese momento se asentara en lo más profundo de su ser. El niño que había subido, no era exactamente el mismo que ahora se levantaba. Y cuando finalmente lo hizo, cuando dio ese primer paso para marcharse, el viento volvió a soplar, arrastrando consigo algo invisible. Dudas. Miedo. Indecisión. No todas. Pero suficientes. Porque lo que quedaba, era voluntad. Capítulo 4. 6 años pasaron y el peso de 6 años no fue en vano. El tiempo no avisa cuando cambia a las personas. No manda señales, no deja notas. Simplemente pasa, y cuando uno se da cuenta, el espejo ya no devuelve la misma cara de antes. 6 años. 6 años desde que un niño de cabello rubio y bigotes en las mejillas cruzó el umbral de un apartamento que olía a papel viejo y a algo vagamente parecido al hogar. 6 años desde que Kakashi Atake se rascó la nuca con la incomodidad característica de alguien que no sabe muy bien qué hacer con un niño, y aún así no cerró la puerta. Nadie que conociera a ese chico de entonces reconocería al que estaba sentado ahora. La dinámica entre Kakashi y Naruto nunca encajó en ningún molde conocido. No era la relación clásica de sensei y alumno, donde uno habla y el otro obedece. Tampoco era la de un padre estricto marcando reglas con mano firme. Era algo más difícil de nombrar, algo que se había ido construyendo sola, sin que ninguno de los dos lo planificara, como una planta que encuentra su camino entre las grietas de la piedra. Kakashi era, en el mejor y más extraño sentido de la palabra, liberal. Naruto podía comer lo que quisiera, y eso incluía ramen a las 11 de la noche y helado para desayunar en los días libres, algo que Kakashi observaba con ese ojo visible entornado pero sin decir nada. Podía llegar tarde. Podía llegar muy tarde. Hubo noches en que el reloj marcaba pasadas las 3 de la madrugada y la puerta del apartamento se abría despacio, con los pies cansados arrastrándose por el pasillo, y lo único que encontraba era una nota sobre la mesa. Come algo antes de dormir. Sin sermones. Sin interrogatorios. La única condición era simple y no negociable. Avisarle. Un mensaje, una señal de humo, lo que fuera. Pero avisarle. Kakashi nunca explicó por qué esa regla era la única que no tenía excepción, y Naruto nunca preguntó. Algunas cosas no necesitan explicación para entenderse. Había tardes en que no entrenaban. Tardes donde el mundo podía seguir girando sin ellos y ambos lo dejaban hacer. Se sentaban en el tejado del apartamento, con las piernas colgando sobre el vacío y el cielo de Konoha cambiando de colores sobre sus cabezas, y no hacía falta hablar. Kakashi leía. Naruto miraba los tejados o lanzaba pequeñas piedras al callejón de abajo, contando cuántas rebotaban. Era una especie de paz que ninguno de los dos hubiera sabido describir con palabras, pero que los dos reconocían. Fue en una de esas tardes cuando ocurrió lo de los libros. Kakashi lo había dejado sobre la tabla del tejado sin decir nada, con esa expresión suya de no estar haciendo nada en particular. Naruto lo miró. Leyó el título.
Frunció el ceño con la incomprensión genuina de alguien que no entiende por qué hay una pareja en la portada en esa posición. Kakashi siguió leyendo el suyo como si nada. Esa noche, Naruto llegó a la cena con una expresión que mezclaba el desconcierto con algo parecido a la iluminación filosófica. No dijo nada. Kakashi tampoco. Pero a la semana siguiente, Naruto tenía su propio ejemplar, y lo llevaba con esa misma naturalidad desafectada que había aprendido del hombre que tenía al lado. Así fue como ocurrió todo, en realidad. Sin que Naruto se diera cuenta, sin un momento preciso que señalar, los gestos de Kakashi fueron filtrándose en él como tinta en papel húmedo. La forma de caminar con las manos en los bolsillos y los hombros relajados, como si nada en el mundo justificara la prisa. El tono de voz parejo, sin altibajos innecesarios, que decía las cosas importantes con la misma calma con que comentaba el clima. Esa habilidad casi sobrenatural de observarlo todo desde un punto de aparente desinterés total, sin perderse un solo detalle. Naruto lo fue adoptando todo sin proponérselo, y lo que surgió no fue una copia barata, sino algo propio, una versión procesada y reinterpretada que llevaba la firma de los dos. El punto de quiebre real llegó cuando Naruto cumplió 9 años. No hubo celebración especial ese día. Kakashi apareció por la mañana con un par de onigiri envueltos en papel y una expresión de quien está a punto de decir algo importante con la misma cara con que diría cualquier cosa sin importancia. Hoy hacemos algo diferente. El campo de entrenamiento estaba vacío a esa hora. La hierba todavía mojada por el rocío de la madrugada, el aire fresco con ese olor particular a tierra y a pino que Naruto había aprendido a asociar con los días en que algo cambiaba. Kakashi sacó una hoja del bolsillo, una hoja común, del árbol de al lado, y se la tendió con 2 dedos. Las instrucciones fueron cortas. Canalizar chakra hacia ella y observar la reacción. Naruto la sostuvo entre el índice y el pulgar. Cerró los ojos. Respiró. Buscó su chakra con la concentración que había tardado meses en desarrollar, esa sensación de algo cálido y denso moviéndose desde el centro del pecho hacia las extremidades, y lo dirigió con cuidado hacia sus dedos, hacia la hoja. Lo que ocurrió no fue lo que ninguno de los dos esperaba. La hoja tembló. Luego, en cuestión de segundos, 3 cosas ocurrieron al mismo tiempo. Un corte limpio la atravesó de lado a lado, los bordes se rizaron y arrugaron como si el viento la golpeara desde adentro, y la superficie se humedeció, oscureciéndose con una humedad que no venía de ningún lugar visible. Raiton. Fton. Suiton. Los 3. Simultáneos. Y el agua, el suitón, había sido tan marcado que la hoja casi se deshizo entre sus dedos. Naruto abrió los ojos y miró los restos con la perplejidad de quien no sabe si lo que acaba de hacer es bueno o malo. Luego miró a Kakashi buscando una respuesta en su cara, como siempre hacía cuando algo lo descolocaba. Kakashi estaba en silencio. No el silencio cómodo de las tardes en el tejado, sino otro tipo de silencio. El de alguien procesando información que no encaja del todo en los esquemas que tenía. Miraba los restos de la hoja con ese ojo visible ligeramente entornado, y Naruto supo, sin que nadie se lo dijera, que esto no era normal. 3 naturalezas, dijo Kakashi finalmente, con una calma que claramente era deliberada. Con dominancia de Suiton. Una pausa. No está mal. Era exactamente la clase de respuesta de Kakashi. Ridículamente comedida para lo que acababa de pasar. Desde ese día, el entrenamiento tomó una dirección completamente nueva. Primero fue aprender a sentir cada naturaleza por separado, a distinguir el pulso eléctrico del raitón del flujo continuo del suitón, a reconocer cómo el ftón se sentía más afilado, más cortante que los otros. Kakashi no le enseñaba jutsus todavía. Le enseñaba a escuchar su propio chakra, a entender qué era cada cosa antes de intentar usarla. Era un proceso lento y, en los primeros meses, profundamente frustrante. Hubo una tarde, Naruto tendría ya 10 años, en que llevaban 3 horas trabajando sobre el control del suitón y el chakra seguía descontrolándose en el momento de darle forma, dispersándose en gotas inútiles en lugar de mantenerse cohesionado. Naruto tiró el sello a medio hacer, se sentó en el suelo con los brazos sobre las rodillas y dijo, con toda la calma aprendida de Kakashi, que aquello era una pérdida de tiempo. Kakashi lo miró desde donde estaba apoyado contra un árbol, con el libro abierto pero sin leerlo realmente. ¿Ya? Ya. Bien. Pasó una página. Descansa 10 minutos y volvemos. Naruto descansó 9 minutos y medio antes de levantarse solo. Eso también era parte de lo que Kakashi le enseñaba, aunque nunca lo dijera en voz alta. El avance llegó de forma gradual, y luego de golpe, como suele pasar con las cosas que cuestan.
Un día el chakra simplemente obedeció. No perfectamente, no con la elegancia que vendría después, pero obedeció. La forma se mantuvo. El agua tomó la silueta que Naruto le pedía, y por primera vez sintió que no estaba peleando contra algo, sino trabajando con ello. El dragón de agua llegó meses después, al final de un entrenamiento particularmente agotador, casi por accidente, o eso pareció. La criatura surgió del río cercano con una solidez y una velocidad que sorprendieron al mismo Naruto, y cuando se disolvió en una lluvia de gotas frías, Kakashi tardó un momento más de lo habitual en hablar. Ese es tu techo por ahora, dijo. Y luego, casi para sí mismo, habrá que subirlo. El cuerpo también pagó su precio, y lo cobró con intereses. Kakashi no tenía piedad con el entrenamiento físico, y eso era, paradójicamente, la mayor prueba de respeto que le podía ofrecer. No lo trataba como a un niño que podía romperse. Lo trataba como a alguien que podía aguantar, y esa convicción, transmitida sin palabras, se convirtió en la base sobre la que Naruto construyó todo lo demás. Las mañanas empezaban antes del amanecer. Carreras por el bosque al sur de la aldea, primero con el propio peso del cuerpo, luego con rocas atadas a la espalda y a los tobillos. 50 kilos distribuidos de forma deliberadamente incómoda, calculados para forzar compensaciones musculares que el entrenamiento normal no alcanzaba. Los primeros días, las piernas temblaban al terminar. Al mes, el ritmo de carrera era el mismo que sin peso. A los 2 meses, Naruto empezó a buscar cuestas. Los reflejos fueron lo más frustrante y lo más satisfactorio a la vez. Kakashi tenía la costumbre de aparecer desde ángulos imposibles, desde arriba, desde puntos ciegos, desde direcciones que contradecían la lógica del espacio, y lanzar kunais de práctica sin aviso previo, con la única instrucción de que Naruto debía responder antes de pensar. El pensamiento llega tarde en combate real, decía. El cuerpo tiene que saber antes que la cabeza. Durante semanas, Naruto acumuló más moretones que respuestas exitosas. Luego la proporción empezó a invertirse. Luego Kakashi empezó a necesitar más de un kunai por intento. Las sesiones de táctica eran distintas. Sin movimiento físico, sin chakra. Solo los dos sentados frente a un mapa improvisado, o en campo abierto, y Kakashi planteando escenarios. 3 enemigos, terreno cerrado, sin visibilidad. ¿Qué haces? Naruto respondía. Kakashi desmontaba la respuesta con la precisión tranquila de quien ya sabe todos los errores de antemano. Naruto lo intentaba de nuevo. A veces llegaban a la respuesta correcta en 20 minutos. A veces tardaban 1 hora. Kakashi nunca daba la solución antes de que Naruto la encontrara solo. Todo eso fue forjando algo. No el cuerpo de un niño que entrenaba duro, sino la base de un shinobi que entendía para qué lo hacía. Pero nada de eso, ni los elementos, ni la resistencia, ni los reflejos, brilló tanto como el Kenjutsu. Akakiba había estado en el cuarto desde los primeros días, guardada con un respeto instintivo que Naruto no supo explicarse. La primera vez que la sacó de la vaina, con 7 años y los dedos aún torpes, algo raro ocurrió. La hoja no se sintió extraña. Se sintió, de una forma que era difícil de articular, como si ya hubiera estado ahí antes. Kakashi lo observó con una expresión que Naruto tardó años en aprender a leer, no sorpresa exactamente, sino el reconocimiento de algo que confirma una sospecha. Con los años, esa extraña familiaridad se convirtió en dominio. Los movimientos se fueron destilando hasta quedarse solo con lo necesario. Sin florituras, sin esfuerzo visible, sin el milímetro extra que separa la eficiencia del desperdicio. Kakashi le enseñó fundamentos, posturas, principios de distancia y ritmo, pero la ejecución que emergió tenía algo que él no le había enseñado. Algo que venía de otro lugar. Kakashi nunca verbalizó sus sospechas sobre el origen de ese talento. Tampoco lo hizo sobre el cabello, ni sobre los cambios sutiles de carácter que había observado a lo largo de los años. Archivaba esas observaciones en algún lugar de su cabeza, las dejaba reposar, y continuaba. Algunas respuestas llegan solas, si uno tiene la paciencia de esperar. En la academia, la historia era completamente diferente. Naruto Uzumaki había desaparecido. No de forma dramática ni oficial. Fue un proceso lento, casi orgánico. La ausencia prolongada, los rumores que llenaban el vacío que deja cualquier ausencia, la naturaleza humana de necesitar una explicación para lo que no entiende. Se fue de la aldea. Fue asesinado o murió. Las versiones variaban según quien las contara, pero todas convergían en el mismo punto. Ya no estaba.
Y cuando Naruto ataque, el chico del cabello carmesí y la mascarilla negra, negaba conocer a ningún Uzumaki con la misma tranquilidad con que comentaría el tiempo, la historia se cerraba sola. La aldea, como siempre, terminó creyendo lo que era más cómodo creer. Naruto ataque era, a primera vista, una contradicción caminando. La mitad inferior de su rostro permanecía siempre cubierta por una mascarilla negra que hacía juego con el atuendo oscuro y funcional que había adoptado, claramente influenciado por la estética de Kakashi sin ser una copia servil. Pero sobre esa mascarilla, sobre esa austeridad deliberada, caía una cabellera de un carmesí vivo e insolente que contradecía toda la austeridad del resto. Era el tipo de cabello que parecía no haber recibido el memo sobre pasar desapercibido. El resultado era un misterio con piernas. Las teorías sobre la mascarilla se habían convertido en un entretenimiento de facto en los pasillos de la academia. Las alumnas del bloque las intercambiaban con la seriedad de quien debate un asunto de estado. Que si ocultaba una deformidad, que si al contrario, que si simplemente era una excentricidad heredada de Kakashi-sensei. Ninguna llegaba a una conclusión. Eso, por supuesto, alimentaba el interés en lugar de extinguirlo. Un chico sobresaliente, de carácter frío y despreocupado, que parecía más interesado en el libro que llevaba casi siempre a medias escondido en el bolsillo que en cualquier cosa que ocurriera a su alrededor, y cuya cara nadie había visto completa. Era una fórmula infalible. El club de fans se formó sin que nadie lo propusiera formalmente. Simplemente ocurrió, como ocurren las cosas que nadie planifica pero todo el mundo alimenta. La dinámica con sus compañeros de bloque se fue tejiendo de formas distintas para cada uno. Con Shino Aburame había una comprensión que no requería palabras. El chico de los insectos y el silencio era visto con una incomodidad difusa por buena parte de sus compañeros, esa clase de rechazo tácito que nadie formula en voz alta pero que se siente en los espacios que la gente deja alrededor de uno. Naruto lo entendía desde un lugar que Shino nunca conocería del todo, pero que producía el mismo efecto. Una presencia tranquila que no pedía nada y no juzgaba nada. Se sentaban cerca en silencio y eso bastaba. Con Hinata Higa la cosa había empezado de forma más tensa. Naruto notó desde el principio la activación periódica del Byakugan, esas miradas que buscaban algo en él con una insistencia que a otra persona podría haberle parecido halagadora. A él simplemente le resultaba curiosa. Un día, sin más preámbulo, se sentó frente a ella durante el descanso y le preguntó directamente qué era lo que buscaba. El resultado fue que Hinata Higa, heredera del clan más prominente de Konoha, se desmayó. Naruto la miró en el suelo durante un momento, luego miró alrededor para comprobar que nadie lo hubiera visto con cara de culpable, y desde ese día no perdió la ocasión de recordárselo. Un comentario al pasar, una mirada de falsa inocencia cuando ella se ponía roja. Era molestia afectuosa, la clase que solo existe cuando hay algo genuino debajo, y Hinata, aunque nunca lo admitiría, probablemente lo sabía. Con Kiba Inuzuka la situación era más simple y más ruidosa. El chico tenía energía suficiente para alimentar una aldea entera y la dirigía principalmente hacia retos que Naruto no recogía. No por incapacidad, ambos lo sabían, sino porque el silencio como respuesta irritaba a Kiba mucho más eficientemente que cualquier contraataque. Con Ino Yamanaka era distinto. Había algo en esa dinámica que no encajaba en ninguna de las categorías habituales. No era la amistad tranquila de Shino, ni la fraternidad de Hinata, ni la rivalidad sorda de Kiba. Era una cercanía cómplice y algo tensa al mismo tiempo, conversaciones que duraban más de lo esperado, una familiaridad que la gente de alrededor notaba aunque ninguno de los dos la nombrara. Naruto apreciaba genuinamente su carácter, esa fortaleza directa y sin disculpas que tenía, y el hecho de que fuera, sin discusión, de las mejores en el bloque. Que la mitad femenina de la academia mirara esa cercanía con envidia encubierta era algo que Naruto notaba y archivaba con la misma neutralidad con que archivaba todo lo demás. Con Choji Akimichi había complicidad del tipo más sencillo y más honesto. El que se construye en base a salidas espontáneas, bromas de bajo riesgo y la clase de conversaciones que no van a ningún lado pero que se recuerdan. Junto a Shikamaru formaban un trío ocasional para excursiones por la aldea que raramente terminaban sin que alguien tuviera que disculparse ante alguien. Shikamaru era, de todos ellos, el más difícil de ignorar. No porque fuera ruidoso, era exactamente lo contrario, sino porque Naruto tenía la certeza consistente de que el Nara observaba mucho más de lo que decía, y que las piezas que juntaba en silencio formaban un cuadro más completo de lo que sería conveniente.
Naruto lo trataba con la misma calma de siempre, pero con ese nivel extra de atención que se le presta a alguien que podría, eventualmente, hacerle una pregunta muy incómoda. Sakura Haruno era el caso opuesto. No había antipatía activa, Naruto no gastaba energía en eso, pero tampoco había mucho interés. El volumen era excesivo, la energía estaba dirigida hacia lugares que Naruto consideraba un desperdicio, y el talento que tenía, que era real, aparecía eclipsado con demasiada frecuencia por prioridades que no eran el kunai ni el jutsu. Lo único que rescataba sin reservas era que era buena en lo académico, segunda del bloque, detrás de Ino, lo cual decía algo, y eso merecía reconocimiento aunque el resto sobrara. Y luego estaba Sasuke. El segundo encuentro en el río Naka no fue planeado ni fue amable. Naruto lo encontró ahí, en ese punto donde el Uchiha iba a estar solo con sus pensamientos y su ego, y se acercó con la misma naturalidad con que se acercaría a cualquier cosa que le resultara interesante. Sasuke no lo quería ahí. Lo dejó claro de todas las formas posibles sin llegar a decirlo directamente, porque decirlo directamente hubiera requerido admitir que la presencia del otro le importaba. Naruto lo retó a pelear. Sasuke aceptó porque no aceptar hubiera sido peor. El resultado no fue el que el Uchiha esperaba, y el orgullo golpeado es, en general, el estado de ánimo menos receptivo a lo que venga después. Pero Naruto hizo algo que Sasuke no anticipaba. En lugar de alejarse con su victoria, se quedó. Se sentó en una piedra al borde del río, todavía con el mismo tono desafectado de siempre, y habló. No para humillar. Para señalar lo que había visto. Lo que el Uchiha tenía, lo que le faltaba, la distancia entre los dos y cómo acortarla. Sasuke lo escuchó. Principalmente porque no lo podía ignorar, y secundariamente porque lo que decía tenía sentido aunque le irritara admitirlo. La propuesta de entrenar juntos fue recibida con un silencio hosco que en el idioma de Sasuke significaba sí, y así empezó todo. Despacio, con fricciones, con los dos midiendo constantemente la distancia del otro. Pero la rivalidad que los mantuvo afilados fue, con el tiempo, la argamasa de algo más sólido. Fue en uno de esos entrenamientos, una tarde de presión real, de técnicas llevadas al límite, de ese tipo de esfuerzo que pone a prueba no solo el cuerpo sino todo lo demás, cuando ocurrió. Los ojos de Sasuke cambiaron. Naruto lo vio en el momento exacto en que sucedió. Los tomó girando en el rojo oscuro del Sharingan recién despierto, dos de ellos, mirándolo desde el otro lado del campo con algo que mezclaba el asombro con el hambre. Naruto no dijo gran cosa. No hacía falta. Desde ese día, la dinámica entre los dos cambió de una forma que era difícil de articular pero que todos en el bloque podían sentir. Eran los dos más populares, los dos más sobresalientes, los dos con sus propios seguidores que se debatían entre ellos con la intensidad de quienes tienen una causa real en juego. Y se sentaban juntos, hombro con hombro, con la comodidad inconfundible de quien ya no necesita demostrar nada. Hermanos de los que se forjan en la fricción. Los más duraderos. Y así llegaron los 6 años a su fin. El día de la graduación amaneció con ese tipo de luz limpia que Konoha tenía en primavera, cuando el aire todavía llevaba el frío de la noche, pero el sol ya prometía otra cosa. Desde temprano, la academia tenía una energía distinta, densa, mezclada, hecha de nerviosismo y emoción y algo parecido a la nostalgia anticipada de quien sabe que algo está a punto de terminar para siempre. Los pasillos estaban llenos de voces superpuestas. Grupos que repasaban en voz alta técnicas que ya no necesitaban repasar. Alumnos que comparaban predicciones sobre sus equipos asignados con la seriedad de estrategas veteranos. Risas que sonaban un poco más agudas de lo habitual, ese tono particular de quien está nervioso y lo disimula con volumen. Sobre las ventanas del pasillo principal, alguien había puesto carteles que no eran oficiales ni hacía falta que lo fueran. Escritos a mano, coloreados con entusiasmo irregular, celebrando un día que todos en ese edificio habían estado esperando de formas distintas. En el salón, el ambiente era similar pero más concentrado. Los asientos se llenaban despacio, con esa liturgia espontánea de los últimos días en un lugar conocido, donde cada uno elige su sitio con más conciencia de lo habitual porque sabe que puede ser la última vez. En una de las filas de atrás, con la espalda apoyada con comodidad deliberada contra el respaldo y un libro abierto sobre el muslo, Naruto Atake observaba todo con esa calma suya que nunca era indiferencia aunque lo pareciera. La mascarilla negra cubría la mitad inferior de su rostro. El cabello carmesí caía con la misma insolencia de siempre, ajeno a cualquier protocolo. A su lado, Sasuke tenía los brazos cruzados y la expresión reservada que era su estado de reposo, mirando al frente con esa intensidad quieta que tenía para las cosas que le importaban.
Naruto pasó una página. Escuchó las conversaciones a su alrededor sin participar en ellas, registrando sin esfuerzo los nervios de unos, la excitación de otros, el peso silencioso de lo que estaba a punto de cambiar para todos. Lo sabía. Lo sentía. Esto no era un final. Era el primer día de otra cosa. El examen de graduación no era lo que había sido antes. Eso lo sabía cualquiera que hubiera estado en la academia los años suficientes para comparar. Los instructores lo decían sin decirlo, en la forma en que habían endurecido las sesiones durante el último año, en los ejercicios que antes eran opcionales y ahora eran obligatorios, en el tono que usaba Iruka cuando explicaba que esto no era un juego. La masacre del clan Uchiha había dejado muchas cosas rotas en Konoha, y una de las menos visibles pero más reales era la forma en que el Sandaime había mirado el sistema de formación ninja y decidido que no era suficiente. Si una amenaza interna podía arrasar el clan más poderoso de la aldea en una sola noche, entonces los shinobi que salieran de esa academia debían salir listos para el mundo real. No para una versión suavizada de él. El resultado era esto. 3 pruebas. Sin red de seguridad. Sin margen para el mediocrismo. El ambiente en el patio exterior de la academia, donde se realizaría la primera prueba, era una mezcla particular de energía nerviosa y excitación mal disimulada. Los alumnos esperaban en grupos informales, algunos repasando sellos con los dedos de forma casi inconsciente, otros simplemente mirando el área despejada al frente como si pudieran anticipar lo que venía con solo observarla el tiempo suficiente. Las conversaciones eran más cortas de lo habitual. Las risas, cuando aparecían, duraban menos. En una de las filas laterales, Naruto estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados y una expresión que no delataba absolutamente nada. La mascarilla negra cubría la mitad inferior de su rostro. El cabello carmesí, disparado hacia arriba con esa insolencia característica, contrastaba con el uniforme azul oscuro y el arnés de cuero cruzado sobre el pecho. A su lado, Sasuke tenía la postura de siempre, espalda recta, brazos cruzados, mirada al frente, con esa intensidad quieta que era su estado natural cuando algo le importaba, aunque nunca lo admitiera. Kiba Inuzuka estaba 3 posiciones más adelante, moviéndose con esa energía contenida de quien lleva demasiado tiempo quieto. Akamaru descansaba sobre su cabeza con aparente indiferencia ante todo el asunto. Primera prueba, anunció uno de los instructores desde el centro del patio, con una voz que no necesitaba volumen para imponerse. Taijutsu. Cada alumno enfrentará a un instructor en combate directo durante 60 segundos. El objetivo no es ganar. Una pausa deliberada. El objetivo es demostrar que saben pensar mientras los golpean. Kiba soltó una carcajada corta que nadie secundó. Los primeros alumnos pasaron con resultados mixtos. Algunos aguantaron los 60 segundos con más voluntad que técnica, recibiendo golpes que los hacían retroceder pero manteniéndose en pie por pura terquedad. Otros mostraron fundamentos sólidos, movimientos limpios, la clase de taijutsu que se construye con años de repetición honesta. Ninguno fue vergonzoso. Algunos fueron claramente mejores que otros. Kiba fue de los primeros en destacar. Entró al área con esa energía suya de siempre, sin ceremonias, y desde el primer intercambio quedó claro que el Inuzuka tenía algo que muchos de sus compañeros no tenían: instinto. Sus movimientos no eran los más pulidos del bloque, pero eran rápidos, impredecibles, con esa agresividad natural que es difícil de enseñar porque o se tiene o no. El instructor que le tocó tuvo que moverse con más seriedad de la que probablemente esperaba. Kiba salió del área con una sonrisa de oreja a oreja y los nudillos rojos. Hinata fue una sorpresa para quienes no la habían visto entrenar de verdad. El Huken del clan Iga no era un estilo diseñado para impresionar a primera vista, no tenía la espectacularidad de otros, pero quien entendía lo que estaba viendo reconocía la precisión detrás de cada movimiento. Cada paso medido, cada golpe dirigido a puntos específicos con una exactitud que los 60 segundos no alcanzaron a ocultar. El instructor que le tocó terminó la prueba con una expresión ligeramente más seria que al principio. Luego llegó el turno de Sasuke. No hubo fanfarria. El Uchiha entró al área, tomó su postura, y esperó. El instructor arrancó con una combinación directa que habría puesto en aprietos a la mayoría del bloque, y Sasuke la esquivó con un paso lateral tan limpio que pareció casi aburrido. Lo que siguió fueron 60 segundos donde el instructor atacó y Sasuke respondió con la economía de movimientos de alguien que ha calculado exactamente cuánto esfuerzo necesita y no piensa gastar ni un ápice más. Ningún contraataque innecesario. Ningún movimiento que no tuviera un propósito.
Solo la distancia justa, el esquive justo, el bloqueo justo. Suficiente para destacar. No suficiente para revelar el techo. Cuando salió del área, el murmullo entre los espectadores fue inmediato. En la fila del club de fans de Sasuke, alguien susurró algo que provocó una discusión en cadena. Naruto fue el último del grupo. Entró con las manos en los bolsillos, lo cual provocó que uno de los instructores observadores levantara una ceja. Las sacó cuando tomó su postura, con esa calma suya que era difícil de distinguir de la indiferencia si uno no lo conocía bien. El instructor que tenía enfrente era uno de los más experimentados de la academia, algo que no era una coincidencia, los organizadores habían decidido, sin decirlo explícitamente, que a ciertos alumnos les tocaban ciertos instructores. Los primeros 10 segundos fueron un tanteo mutuo. El instructor se movió con la velocidad controlada de quien está evaluando antes de comprometerse. Naruto respondió con esquives mínimos, sin contraatacar, leyendo cada movimiento con esa atención silenciosa que tenía para las cosas que le importaban. Luego el instructor subió la intensidad. Y Naruto lo siguió. No un paso por detrás, sino exactamente al mismo nivel, con esa fluidez que no se aprende en la academia, sino en años de entrenamiento real. Los esquives seguían siendo mínimos, el milímetro exacto para que el golpe no conectara, y cuando bloqueaba lo hacía redirigiendo en lugar de absorber, usando el momentum del instructor en lugar de oponerse a él. Para alguien que entendiera lo que estaba viendo, era la firma inconfundible de un estilo maduro, de alguien que había peleado contra oponentes reales durante suficiente tiempo como para que el instinto se instalara en el cuerpo. Los 60 segundos terminaron sin que el instructor lo tocara una sola vez. El patio quedó en silencio durante un momento. Naruto salió del área con la misma expresión de siempre, se recolocó el arnés con un gesto casual, y volvió a su lugar en la fila. Sasuke lo miró de reojo. No dijo nada, pero la comisura de su boca se movió apenas, algo que en el idioma de Sasuke Uchiha equivalía a un aplauso. En la fila opuesta, el debate entre los dos clubes de fans había escalado a un nivel que rozaba el incidente diplomático. La segunda prueba se realizó en el campo de lanzamiento, una franja larga de terreno con blancos distribuidos a distintas distancias, algunos fijos, otros montados sobre rieles que los hacían oscilar de forma irregular. El ejercicio era cronometrado. 20 proyectiles, entre kunais y shurikens, distribuidos a criterio del alumno. Cada blanco tenía una puntuación según la distancia y el nivel de movimiento. El tiempo corría desde el primer lanzamiento. La mayoría del bloque tuvo resultados respetables. Era, de las 3 pruebas, la más técnica en el sentido clásico, pura precisión, puro fundamento, y los años de práctica se notaban. Nadie falló de forma escandalosa. Varios superaron las expectativas. Ino Yamanaka fue la primera en arrancar genuinas reacciones del grupo de instructores. Entró al área con esa seguridad suya, eligió su distribución de proyectiles sin dudar demasiado, y ejecutó con una precisión que no tenía nada de suerte. Los blancos móviles en particular, los que hacían tropezar a la mayoría, los resolvió con una anticipación que delataba horas y horas de práctica específica en ese tipo de objetivo. Salió del área con el mejor tiempo del bloque hasta ese momento y una expresión de quien ya sabía que había quedado bien pero no iba a decirlo en voz alta. Hinata repitió la actuación de la primera prueba, discreta en la forma, impecable en el fondo. Sus lanzamientos tenían esa misma precisión quirúrgica de todo lo que hacía, y el Byakugan, que activó brevemente para los blancos más lejanos, le dio una ventaja que era completamente legítima y que los instructores anotaron con interés. Sasuke y Naruto fueron los últimos, como en la prueba anterior. Sasuke entró, evaluó el campo durante 2 segundos exactos, y procedió. Sus lanzamientos eran limpios, rítmicos, con la cadencia de alguien que ha repetido ese movimiento tantas veces que ya no requiere pensamiento consciente. Blancos móviles, blancos lejanos, sin vacilación visible. Terminó con el segundo mejor tiempo del día. Naruto tomó su posición. Miró el campo con esa mirada suya de aparente desinterés que veía todo. Luego, con una calma que a alguien nervioso le hubiera resultado irritante, lanzó los 20 proyectiles en una secuencia que mezclaba kunais y shurikens de forma que algunos blancos cayeron casi simultáneamente, el segundo proyectil llegando antes de que el primero hubiera terminado de rotar en el aire. Era una técnica de timing que requería calcular trayectorias con una precisión que iba bastante más allá de lo que el examen exigía. Terminó. Miró el campo. Volvió a su lugar. El instructor que llevaba el registro tardó un momento antes de anotar el tiempo, como si necesitara verificarlo 2 veces.
La tercera prueba era distinta a las dos anteriores en un sentido fundamental. No había una métrica simple. No había un cronómetro ni un blanco que impactara o no impactara. Era una prueba de campo en el bosque al este de la academia, un área delimitada donde 3 instructores se habían apostado en posiciones no comunicadas a los alumnos. El objetivo era cruzar la zona de un extremo al otro sin ser detectado. Se hacía en grupos de 2. Los pares habían sido asignados de antemano. Naruto y Sasuke no estaban en el mismo par, algo que ambos recibieron con la misma expresión neutra de quien no iba a darle a nadie la satisfacción de una reacción visible. La mayoría de los pares tuvo dificultades con al menos uno de los 3 instructores. El bosque no perdonaba los movimientos bruscos ni la respiración descuidada, y varios alumnos que habían rendido bien en las pruebas anteriores descubrieron que el sigilo era una habilidad con sus propias exigencias. No era cuestión de fuerza ni de precisión. Era cuestión de paciencia, de conciencia del propio cuerpo en el espacio, de saber cuándo moverse y cuándo quedarse absolutamente quieto. Kiba y su compañera tuvieron el resultado más ruidoso del día. Akamaru, a pesar de sus mejores intenciones, delataron su posición en el segundo tramo. Kiba salió del bosque con una expresión que mezclaba la indignación con algo parecido a la vergüenza, aunque ninguno de los dos duró demasiado en su cara. El par de Sasuke cruzó sin ser detectado por 2 de los 3 instructores. El tercero los detectó, pero tardó más de lo que había tardado con cualquier otro par del día. Era un resultado sólido, honesto, que no intentaba ser más de lo que era. El par de Naruto fue el último en entrar. Durante los primeros minutos, no hubo señales de nada. El bosque seguía igual, con ese silencio particular que tiene cuando está siendo observado por gente que sabe observar. Los instructores apostados en sus posiciones esperaban con la paciencia de quien ha hecho esto muchas veces. Cruzaron sin que ninguno de los 3 los detectara. Uno de los instructores, al comparar notas con los otros 2 después, preguntó si estaban seguros de que el par había pasado por su sector. Los 3 confirmaron que sí, lo verificaron por los puntos de entrada y salida. Simplemente no los habían sentido. El instructor que llevaba el registro general no anotó ningún comentario adicional junto al resultado. Pero cuando entregó las hojas al final del día, ese resultado estaba subrayado. El sol ya estaba bajando cuando los alumnos volvieron al salón principal para los resultados. El ambiente había cambiado respecto a la mañana, menos nerviosismo, más peso. La clase de silencio que viene después de haber dado todo lo que uno tenía y no saber todavía si fue suficiente. Iruka se paró frente al grupo con una expresión que era difícil de leer, lo cual en sí mismo ya decía algo sobre la seriedad del día. Todos los presentes en esta sala han aprobado, dijo, y dejó que el alivio recorriera la habitación antes de continuar. Lo que significa que a partir de mañana dejan de ser alumnos de esta academia. Una pausa. Y empiezan a ser responsables de lo que hacen con lo que aprendieron aquí. El aplauso que siguió fue genuino, mezclado con risas y algunos gritos sueltos que nadie intentó contener. Kiba fue el más ruidoso, lo cual no sorprendió a nadie. En la fila del fondo, Naruto escuchó el ruido a su alrededor con esa calma suya de siempre. Sasuke, a su lado, tenía los brazos cruzados y miraba al frente, pero algo en su postura era ligeramente menos rígido que de costumbre. Naruto miró hacia las ventanas del salón, donde la luz de la tarde entraba en ángulo largo, y pensó en lo que venía después con la misma ecuanimidad con que pensaba en casi todo. Una etapa terminaba. La siguiente ya estaba esperando. Bien, estudiantes. La voz de Iruka cortó el ruido del salón con la autoridad tranquila que solo se construye con años encima. No era el tono que usaba para llamar al orden durante las clases, era otro, más parejo, más definitivo. El salón se fue aquietando en oleadas, las conversaciones muriendo de adelante hacia atrás hasta que el silencio fue completo. Vuelvan en una semana. En ese tiempo serán acomodados en sus equipos, junto a quien será su sensei Junin. Hizo una pausa breve, mirando el grupo con esa expresión que era difícil de leer pero que todos sentían como algo importante. Así que pueden retirarse. 7 años llevaba Iruka Umino enseñando en esa academia. Su voz lo reflejaba, más asentada que la del instructor joven que había sido al principio, con ese peso particular que se instala en la gente que ha visto pasar generaciones y sabe reconocer los momentos que marcan. Este era uno de ellos. Los alumnos empezaron a moverse despacio, con esa especie de reluctancia colectiva de quien acaba de terminar algo que no va a volver a empezar.
Las mochilas se recogieron, los grupos se formaron de forma natural, y el salón que había estado lleno de tensión desde la mañana comenzó a vaciarse con la calma particular de los finales que no se sienten como finales hasta que uno ya está afuera. Una semana. 7 días en los que dejarían de ser alumnos de academia para convertirse en algo todavía sin nombre definitivo, algo que dependería de a quién les tocara, de con quién les tocara, de todo lo que vendría después de que esa puerta se cerrara detrás de ellos. Naruto fue uno de los últimos en levantarse. El río Naka tenía esa calma de las tardes cuando el sol ya no calienta sino que solo ilumina, convirtiendo el agua en algo parecido al oro viejo. Era el punto de siempre, la piedra plana sobre la orilla donde los dos se habían sentado tantas veces que ya tenía la forma de una costumbre. Llegaron sin ponerse de acuerdo, como siempre. Eso también era una costumbre. Estuvieron un rato en silencio, los dos mirando el agua correr. No era el silencio incómodo de la gente que no tiene nada que decirse, sino el otro tipo, el que solo existe entre personas que llevan suficiente tiempo juntas como para no necesitar llenarlo. Una semana, dijo Sasuke finalmente. No era una pregunta ni una queja. Era simplemente nombrarlo. Una semana, repitió Naruto con la misma neutralidad. Sasuke recogió una piedra pequeña del suelo y la lanzó al río. Rebotó 2 veces antes de hundirse. Lo miró un momento más, luego se levantó con ese movimiento suyo de siempre, limpio y sin ceremonia, y se echó el bolso al hombro. No te quedes dormido, dijo, que en el idioma de Sasuke Uchiha significaba algo bastante más cercano a cuídate que a un comentario sobre sus hábitos de sueño. Naruto no respondió, pero la comisura de su boca se movió apenas bajó la mascarilla. Sasuke se fue por el camino de la orilla sin mirar atrás, y Naruto lo vio alejarse hasta que la figura oscura desapareció entre los árboles. Luego miró el río un momento más, con esa calma suya que no era vacía sino llena de cosas que no necesitaban salir afuera, y se levantó. La residencia Ataque olía a papel viejo y a algo vagamente parecido a una cena a medio preparar cuando Naruto empujó la puerta. Las luces de la entrada estaban encendidas, lo que significaba que Kakashi había llegado antes que él, lo cual a su vez significaba que no había misión urgente ni reunión de Chunin que se hubiera extendido. Todo normal. Lo encontró en la sala, recostado en el sofá con el libro de siempre abierto sobre el pecho y la expresión de quien no está tan absorto en la lectura como quiere parecer. El ojo visible se desplazó hacia Naruto cuando entró, con esa evaluación rápida y casi imperceptible que hacía siempre, la que chequeaba en 2 segundos si algo había ido mal. Aparentemente nada había ido mal. ¿Cómo fue?, preguntó, volviendo al libro. Aprobé. Naruto dejó la mochila junto a la entrada y se sentó en el sillón de enfrente, estirando las piernas con el cansancio honesto de un día largo. Todos aprobaron. Esperado. Hubo un silencio breve. Naruto miró el techo un momento, con esa expresión suya de cuando algo le daba vueltas en la cabeza y estaba decidiendo si sacarlo o dejarlo donde estaba. Decidió sacarlo. Kakashi. El sensei Chunin que nos asignen. Una pausa. ¿Vas a ser tú? No era una pregunta. Tenía demasiado la cadencia de una conclusión a la que había llegado solo para ser una pregunta. El libro no se movió. Kakashi pasó una página con el mismo ritmo de siempre, sin apresurarse ni demorarse, como si la observación fuera sobre el clima o sobre qué habría para cenar. ¿Sí?, dijo, con ese tono suyo que podía significar cualquier cosa o nada en particular. Naruto lo miró. Kakashi siguió leyendo con la concentración deliberada de alguien que ha decidido que este es un buen momento para estar muy interesado en su libro. El pelirrojo entornó los ojos apenas. Kakashi pasó otra página. Y ahí quedó la cosa, suspendida entre los dos con esa comodidad particular de las dudas que no necesitan resolverse en voz alta para existir, flotando en el aire de la sala como el olor a papel viejo y a cena a medio preparar. El salón principal de la academia tenía esa mañana una luz distinta. No era la luz tensa del día del examen ni la luz cotidiana de cualquier clase ordinaria, era algo intermedio, cargada con el peso particular de los momentos que uno sabe que va a recordar aunque todavía no sepa exactamente por qué. Iruka se paró frente al grupo por última vez con esa expresión suya que mezclaba el orgullo con algo más difícil de nombrar. Miró las caras que había visto crecer durante años, las mismas que le habían sacado canas verdes, que habían probado su paciencia de formas que ningún manual de instrucción contemplaba, y cuando habló, su voz tenía un tono que sus alumnos no le habían escuchado antes. Queridos estudiantes. Una pausa breve, como si necesitara tomar impulso. Como bien saben, hoy es su último día aquí.
Hoy, después de esa semana de espera, darán el gran salto para convertirse en los grandes ninjas que serán. Sus ojos recorrieron el salón despacio, de izquierda a derecha, sin apresurarse. De mi parte, les deseo la mejor suerte de aquí en adelante. Un leve coro de aplausos y vítores se alzó por el salón, genuino y algo desordenado, con la energía acumulada de una semana entera de espera encontrando finalmente por dónde salir. Iruka dejó que ocurriera durante unos segundos antes de levantar una mano. El ruido se fue apagando. Bien. Comenzamos por lo que estamos todos aquí. Su voz recuperó la claridad directa de siempre. Asignación de grupos. Empezaré de abajo hacia arriba. La mayoría de los estudiantes se irguieron en sus asientos de forma casi simultánea, con esa postura involuntaria de quien espera algo importante. Los más nerviosos se notaban en los dedos quietos sobre los muslos, en la respiración ligeramente contenida. Los rezos silenciosos eran universales aunque nadie los dijera en voz alta. Que les tocara con sus amigos, que el sensei fuera bueno, que el equipo tuviera sentido. Naruto inclinó la cabeza apenas hacia Sasuke, lo suficiente para que solo él lo escuchara. Ojalá nos toque juntos, hermano. Sasuke no giró la cabeza, pero la comisura de su boca se movió en algo que en otro rostro hubiera sido una sonrisa completa. Es casi seguro que nos toque juntos. 2 filas más adelante, sin que ninguno de los dos lo supiera, 2 herederas de clan estaban teniendo pensamientos sorprendentemente similares, aunque por razones que no eran exactamente las mismas. Ino miraba hacia adelante con esa expresión suya de quien calcula y espera al mismo tiempo. Hinata tenía los dedos entrelazados sobre el regazo y los ojos bajos, con ese color particular en las mejillas que aparecía cuando pensaba en ciertas cosas. Y desde el fondo del salón, con un volumen que no era exactamente discreto, llegó el susurro inconfundible de Sakura Haruno. Ojalá me toque con Sasuke-kun. Naruto no se dignó a mirar en esa dirección. Equipo 11. La voz de Iruka subió un punto por encima de su tono normal, el que usaba para cortar conversaciones. Ya está en circulación desde el año pasado. Los murmullos se asentaron. Equipo de primera línea, infiltración y reconocimiento. El trío Inoshikatsu de esta generación. Una pausa deliberada. Shikamaru Nara, Chihaya Kimichi e Ino Yamanaka. Serán el equipo 10, y su sensei Junin será Asuma Sarutobi. El chillido de Ino no fue exactamente discreto. Maldición. Murmuró, con ese capricho suyo completamente desinhibido que no se molestaba en disimular cuando algo no le salía como quería. No me toca con Naruto y encima me toca el par de vagos. Eso es muy grosero de tu parte, Ino, dijo Tsuji desde su lado, terminando de abrir un paquete de papas con la calma de quien acaba de ser insultado y ha decidido que no vale la pena gastar energía en eso. Shikamaru se recostó ligeramente en su asiento con esa pereza monumental suya, mirando al techo como si la asignación fuera un fenómeno meteorológico sobre el que nadie tenía control ni responsabilidad. ¿De qué te quejas? Era obvio que íbamos a estar juntos, después de todo es una tradición en nuestras familias y en la aldea. Que sea una tradición no lo hace mejor, bufó Ino. Shikamaru no respondió. Tsuji abrió otro paquete. Equipo 9, también en circulación desde el año pasado. Varios alumnos intercambiaron miradas rápidas, recalculando probabilidades en tiempo real. Proseguimos con el siguiente equipo, de infiltración, reconocimiento e investigación. Shino Aburame, Kiba Inuzuka y Hinata Iga. Ustedes son el equipo 8, y su sensei Junin es Kurena Ii. Hinata miró instintivamente hacia adelante, hacia el cabello carmesí que sobresalía entre las cabezas del salón, y algo en su expresión se asentó con la resignación tranquila de quien ya sabía en el fondo cómo iban a salir las cosas. No me tocó con Naruto, pensó, con esa mezcla particular de tristeza leve y aceptación que solo existe cuando uno ya se había preparado mentalmente para ambas posibilidades. Kiba sonrió con esa amplitud canina suya. Akamaru ladró una vez desde su cabeza. No se quejaba de a mucho, Shino era sólido y Hinata era mejor de lo que la mayoría creía, y eso era suficiente base para empezar. Shino acomodó sus lentes oscuros sin decir nada. Naruto y Sasuke se miraron de reojo casi al mismo tiempo. El cálculo era simple y los dos lo habían hecho en paralelo sin necesitar discutirlo. Quedaban 6 personas contándolos a ellos. 3 equipos posibles. La probabilidad de que estuvieran juntos era del 50%, lo cual era razonable. El problema no era ese. El problema era Sakura.
Los dos la miraron brevemente desde el rabillo del ojo, la melena rosada, la expresión de expectativa radiante, el entusiasmo que irradiaba en olas hacia la dirección donde estaba sentado Sasuke, y cuando sus miradas se volvieron a cruzar había en ellas exactamente el mismo pensamiento, tan sincronizado que casi daba risa. Por favor que no nos toque con ella era una plegaria silenciosa y compartida, lanzada al universo con la desesperación discreta de dos personas que saben que el universo generalmente no escucha ese tipo de cosas. Penúltimo equipo, dijo Iruka, y el salón se tensó de nuevo, y el de mejor promedio de esta generación. Una pausa que duró exactamente lo suficiente para que todo el mundo aguantara la respiración. Equipo de primera línea, reconocimiento y médico. Otra pausa. Naruto ataque. Sasuke Uchiha. Los dos lo procesaron con la satisfacción silenciosa de quien ve confirmada la mitad de sus esperanzas. Y Sakura Haruno. El grito que siguió fue de una magnitud que nadie en ese salón estaba preparado para experimentar. Sakura Haruno, con toda la energía acumulada de una semana de espera y la confirmación del mejor resultado posible desde su perspectiva particular, produjo un sonido que atravesó paredes y probablemente llegó a los 3 barrios más cercanos. Varias personas se taparon los oídos por instinto. Akamaru escondió la cabeza bajo el cuello de Kiba. Serán el equipo 7, continuó Iruka, con la paciencia de alguien que ya ha aprendido a esperar a que los gritos terminen, y su sensei Junin será Kakashi ataque. El silencio que siguió al nombre duró exactamente medio segundo. «Qué suerte tiene la frente de Marquesina», murmuró alguien desde una fila lateral, con un tono que mezclaba la incredulidad con algo parecido a la indignación vicaria. «Qué bien por Sakura-san», pensó Hinata con genuina amabilidad, aunque el pensamiento viniera acompañado de sus propias conclusiones sobre la distribución de la suerte en el mundo. Por su parte, Naruto y Sasuke estaban cabizbajos en sus asientos con una sincronía que en otras circunstancias hubiera sido cómica. Sobre sus cabezas, de haberlas podido ver, hubieran flotado nubes de tormenta idénticas. «Maldita sea nuestra suerte», murmuró Sasuke con una convicción que raramente aplicaba a las cosas que decía en voz baja. «Kami, ¿por qué eres tan injusto con nosotros?», respondió Naruto, con el mismo tono de alguien que ha recibido una noticia difícil y necesita un momento para procesarla. Iruka los miró desde el frente con una expresión que era, en la medida en que Iruka podía permitírselo, de pésame genuino hacia sus 2 alumnos más prometedores. Luego carraspeó y continuó. Equipo 6. Su voz recuperó la neutralidad profesional. Yori Takeda, Misa Fuma y Daichi Sato. Serán el equipo 6 y su sensei Junin será Raid Namiyashi. Los 3 aludidos intercambiaron miradas de alivio moderado. Nada extraordinario, pero tampoco nada de lo que quejarse. Iruka dejó que el último murmullo del salón se asentara antes de hablar de nuevo. Cuando lo hizo, su voz tenía de nuevo ese tono de antes, el que no era exactamente el de instructor, sino el de alguien que está cerrando algo que no se va a volver a abrir de la misma forma. Bien. Eso es todo. Miró el salón una última vez, de extremo a extremo, guardándolo en algún lugar. Vuelvo y les repito, les deseo lo mejor desde aquí. Dejen en alto el nombre de nuestra aldea. Una pausa final. Los dejo. Esperen aquí, que sus sensei Junin ya vienen por ustedes. Dio su último saludo, una inclinación breve y limpia, con más peso del que solían tener los saludos de rutina, y salió de la sala. La puerta se cerró detrás de él con un sonido perfectamente ordinario. Y el salón, lleno todavía de la generación más prometedora que la academia había visto en años, se quedó esperando lo que venía después. El salón fue vaciándose de a poco, con la cadencia natural de las cosas que terminan sin que nadie dé la orden oficial de terminar. El primero en llegar fue Asuma Sarutobi. Entró por la puerta con esa presencia suya que llenaba el espacio sin esfuerzo, alto, ancho de hombros, con el flequillo oscuro cayendo sobre la frente y la barba corta y descuidada de quien no le dedica demasiado tiempo a ese tipo de detalles. El cigarrillo encendido en la comisura de la boca era tan parte de él como el chaleco azul de Junin que llevaba sobre la camiseta negra, con las hombreras metálicas reflejando la luz del salón. Los nudillos envueltos en vendas oscuras, los ojos evaluando el espacio con esa calma de quien ha visto suficiente mundo como para no necesitar aparentar nada. Equipo 10, dijo, con esa voz grave y un poco ronca que combinaba perfectamente con el cigarrillo. Conmigo. Shikamaru se levantó con la velocidad de alguien que está haciendo un favor enorme al universo. Chiji recogió sus cosas con cuidado, asegurándose de que los paquetes de aperitivos estuvieran bien guardados.
Ino se puso de pie con la espalda recta y esa energía suya que no sabía estar quieta, miró una última vez hacia donde estaba Naruto con algo que podría haber sido un saludo o podría haber sido otra cosa, y siguió a su nuevo sensei hacia la puerta. Minutos después apareció Kurenai. Era imposible no notarla. Alta, de cabello negro azabache recogido con vendas rojas que contrastaban de forma llamativa con su piel clara, con esos ojos rojos que no eran Sharingan pero que tenían su propia profundidad particular. Llevaba el atuendo característico de las kunoichi especializadas en genjutsu, más elaborado que el estándar, con detalles que no eran decorativos sino funcionales para quien supiera leerlos. Había en su porte algo que combinaba la elegancia con una firmeza que no necesitaba demostrarse. Equipo 8. Hinata se levantó con esa quietud suya. Kiba ya estaba de pie antes de que terminara de decir el número, con Akamaru acomodándose sobre su cabeza con la rutina de siempre. Shino recogió su mochila sin prisa. Los tres siguieron a su nueva sensei hacia el pasillo, y Hinata, al pasar, lanzó una mirada breve hacia el cabello carmesí que seguía visible en la última fila. Naruto no la vio. O si la vio, no lo demostró. Y entonces el salón quedó en silencio. Solo el equipo 7. Sakura se había reubicado en el asiento contiguo al de Naruto con la determinación de quien ha tomado una decisión táctica, lo cual desde la perspectiva del pelirrojo era aproximadamente lo último que necesitaba en ese momento. Miró a Sasuke de reojo. Sasuke miraba al frente con esa expresión suya de estatua que usaba cuando algo le incomodaba y no pensaba decirlo. Naruto se recostó en su silla con los brazos cruzados, completamente relajado. Acomódense, dijo, con el tono de quien comparte información útil sin pedir nada a cambio. Nuestro sensei se va a demorar. Sasuke lo miró de reojo. Sabía perfectamente quién era el sensei que les había tocado y lo que eso implicaba. Sin decir nada, imitó la postura de Naruto, espalda contra el respaldo, brazos cruzados, con la resignación tranquila de quien confía en la fuente. Sakura los miró a los dos alternativamente. ¿Cuánto se va a demorar? Naruto no respondió. Sakura esperó un momento más, decidió que el silencio era suficiente respuesta, y también se acomodó, aunque con la rigidez de quien está acomodándose pero no ha renunciado a la indignación preventiva. Pasó una hora. El salón seguía igual. La luz de las ventanas había cambiado de ángulo, lo que era la única evidencia objetiva de que el tiempo continuaba transcurriendo con normalidad fuera de esas cuatro paredes. Sasuke miraba el techo. Naruto tenía el libro abierto sobre el muslo, pasando páginas con la cadencia despreocupada de quien tiene todo el tiempo del mundo. Sakura alternaba entre mirar la puerta y mirar a Sasuke, con una paciencia que claramente tenía un límite que se acercaba a velocidad constante. Pasó otra hora. ¿Cuánto más? Preguntó Sakura, con un tono que era todavía educado pero con las costuras visibles. No sé, dijo Naruto, sin levantar la vista del libro. ¿Cómo que no sabes, si fuiste tú el que, no sé cuánto más? Sé que se va a demorar. Son cosas distintas. Sakura abrió la boca. La cerró. Sasuke hizo un sonido que podría haber sido cualquier cosa pero que probablemente era diversión muy bien disimulada. Pasó una hora más. Cuando la puerta del salón finalmente se abrió, 3 horas después de que el último de los otros sensei se hubiera llevado a su equipo, lo hizo con la calma absoluta de alguien que no tiene ninguna conciencia de haber hecho algo inusual. Kakashi Hatake entró al salón con las manos en los bolsillos, el cabello plateado desafiando la gravedad con la misma indiferencia de siempre, el libro naranja asomando apenas por el bolsillo del chaleco verde. La máscara negra cubría la mitad inferior de su rostro. El ojo visible recorrió el salón con esa evaluación silenciosa y rápida que tenía para todo, se detuvo una fracción de segundo en cada uno de los tres, y su expresión no cambió en absoluto. Lo siento, dijo, con una calma que era casi admirable. Me perdí en el camino de la vida. El silencio que siguió duró aproximadamente un segundo. ¿Cómo se atreve a hacernos esperar 3 horas, sensei? La voz de Sakura Haruno salió con una fuerza que hizo vibrar las ventanas del salón. Era la acumulación de 3 horas de espera, de expectativa, de mirar la puerta y no ver nada, concentrada en un solo punto y lanzada con toda la energía de alguien que ha estado guardándola demasiado tiempo. Kakashi la miró. O al menos giró la cabeza en su dirección, que en Kakashi era más o menos lo mismo. No dijo nada. Simplemente se hizo el sordo con esa maestría particular suya que convertía ignorar a alguien en algo que parecía completamente natural y no en absoluto deliberado. Los espero en la azotea, dijo, dirigiéndose a los tres con el mismo tono de siempre, como si la interrupción no hubiera ocurrido.
Tienen 3 minutos. Y desapareció en un shunshin de hojas que se dispersaron sin prisa, como todo lo que hacía Kakashi. Naruto y Sasuke no necesitaron que nadie se lo dijera 2 veces. En el instante en que las hojas del shunshin de Kakashi todavía flotaban en el aire del salón, los dos ya no estaban en sus asientos. El movimiento fue simultáneo y completamente silencioso, 2 shunshin ejecutados con la limpieza de quien lleva años practicándolos hasta que dejan de sentirse como técnica y empiezan a sentirse como respirar. Las hojas de Naruto se dispersaron en el aire con un remolino breve. Las de Sasuke cayeron más recto, más ordenadas, con ese estilo suyo que incluso en los detalles pequeños era reconocible. El salón quedó un momento en silencio. Luego Sakura ejecutó su propio shunshin, una nube de pétalos de color rosa que se expandió desde donde había estado sentada y se disolvió despacio en el aire, más lento que los de los otros dos, pero limpio, controlado, con una precisión que no era comparable a la de ellos pero que tampoco era poca cosa. Y el salón quedó vacío por primera vez en años. Sakura llegó unos segundos después que los demás, sus pétalos rosas disolviéndose en el aire de la azotea mientras recuperaba la compostura con esa dignidad suya que no admitía tropiezos visibles. La escena que encontró era exactamente lo que había deducido desde abajo. Su nuevo sensei estaba recostado con pereza sobre la barandilla metálica que daba vista parcial a la aldea, con Konoha extendiéndose detrás de él en los tonos cálidos del comienzo de la tarde, y sus 2 compañeros estaban sentados al frente, esperando. Lentamente, sin hacer ruido, se acomodó junto a ellos. Kakashi los miró a los 3 con esa evaluación silenciosa suya que duraba menos de un segundo pero que no perdía nada. Llegaron con tiempo de sobra. Guardó el libro naranja en el chaleco con un movimiento casual, sin dejar de mirarlos. Conocen y manejan bien el shunshin. Una de las cosas que no tendré que enseñarles. Sakura puso los ojos en blanco con una discreción que no era tanta. Esa pereza de su nuevo sensei ya la estaba poniendo de los nervios y llevaban menos de 5 minutos en la azotea. Sasuke no dijo nada. Giró apenas la cabeza hacia el horizonte donde la tarde empezaba a instalarse sobre los tejados de la aldea, con esa mirada suya que procesaba todo sin entregar nada. Naruto, sin más ceremonias, imitó el gesto de Kakashi y sacó su propio libro del bolsillo, guardándolo con la misma calma desafectada. En la azotea, los 2 ataque haciendo exactamente lo mismo con un segundo de diferencia era una imagen que decía más sobre 6 años de convivencia que cualquier cosa que pudieran haber explicado en voz alta. Bien, chicos. Kakashi cruzó los brazos sobre la barandilla, sin apresurarse. Estamos aquí para presentarnos y conocernos. Todo eso que ya saben, buena convivencia de equipo, entender con quién trabajan, etc. Una pausa. Lo principal es que cada uno diga sus metas, sueños a futuro, propósitos, gustos y disgustos. Dejó que eso aterrizara un momento. Empezaré yo como ejemplo. Los 3 lo miraron. Me gusta la lectura. Lo dijo con la misma naturalidad con que hubiera dicho que le gustaba respirar. No me disgusta nada en particular. Sopesó unos segundos, como si la siguiente pregunta requiriera una consideración genuina. Mis sueños a futuro, no lo sé. Otra pausa. Tampoco tengo propósitos específicos a cumplir. Mi meta es coleccionar todos los libros de mi serie favorita que salgan en el futuro. El silencio que siguió fue de una naturaleza particular. Sakura casi se fue de espaldas. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Prácticamente no había dicho nada. Esa era la presentación del hombre que iba a ser su sensei Junin. Una meta de coleccionismo literario de dudosa reputación y un encogimiento de hombros existencial ante el concepto de sueños y propósitos. A Sasuke le recorrió una gota por la sien. El hermano de Naruto sí que eres interesante, pensó, por decirlo menos. Naruto, en cambio, tenía los ojos ligeramente más vivos de lo habitual. La imagen de una colección de más de 30 volúmenes de Icha Icha Paradise alineados en un estante propio flotó en su mente con una claridad aspiracional que no tenía ninguna vergüenza de sí misma. Casi babeaba. ¿Vas tú, Sakura? La aludida se iluminó de inmediato al convertirse en el centro de atención, con esa energía suya que siempre encontraba el interruptor en el momento en que alguien la miraba directamente. Mi nombre es Sakura Haruno. Shanaro. Una pausa breve, más para efecto que por necesidad. Me gusta la primavera, y cierto tipo de cabello negro. Su cara adquirió un tono rosado que no tenía nada que ver con el viento mientras sus ojos se desplazaban hacia un Uchiha que en ese momento estaba mirando con gran interés un punto del horizonte que no tenía nada de particular. Me disgusta la gente que se cree algo que no es. Respiró.
Sueño con convertirme en una poderosa kunoichi médica. Su voz subió ligeramente de tono con la energía de quien está llegando a la parte importante, y casarme con cierta persona. La cara se le iluminó otra vez, esta vez sin intentar disimularlo. Como propósito, aspiro a tener mi propio hospital algún día. Eso sí, lo dijo con una convicción diferente, más sólida, más auténtica que el resto. Sasuke, en silencio y con una expresión que no había cambiado en absoluto, maldijo su suerte con una profundidad que no se podía articular en palabras normales. Naruto rodó los ojos hacia el cielo. Luego, con la discreción de quien comparte un secreto con nadie en particular, se permitió una burla interna de una magnitud considerable a costa de su mejor amigo. Tú. Kakashi desplazó la mirada hacia Sasuke. Nawa. Sasuke Uchiha. Lo dijo con esa voz suya que no subía ni bajaba, como si la presentación fuera un trámite que había decidido hacer correctamente pero sin excesos. Me gustan los bollos de arroz. Una pausa. Me disgusta cierta persona. La mirada que lanzó hacia un lado fue corta y apenas disimulada. Sakura se hizo la indiferente con una habilidad que no engañó a absolutamente nadie en esa azotea. Tengo una sola meta, un solo propósito y un solo sueño. Su voz cambió en el último tramo, se volvió más oscura, más densa, con el peso de algo que llevaba años asentándose en el fondo de todo lo que hacía. Mataré a cierta persona. Y restauraré la gloria de mi clan. El silencio que siguió al final de esa declaración era de una textura distinta a la anterior. No incómodo, sino pesado. El tipo de silencio que aparece cuando alguien ha dicho algo completamente en serio y todos los presentes lo saben. Sasuke están, susurró Sakura, con los ojos tomando ese brillo particular suyo. Naruto no escuchó el final de la frase. No lo necesitaba. El último. Kakashi miró a Naruto. Soy Naruto Ataque. La voz del pelirrojo tenía ese tono suyo de siempre, parejo, sin artificios, sin el entusiasmo forzado ni la frialdad calculada. Me gusta el ramen y leer. Una comisura se movió apenas. Mi meta es coleccionar más de una docena de mi serie favorita. Kakashi no reaccionó. En algún lugar detrás de esa máscara probablemente había algo parecido a la satisfacción. Tengo un solo propósito y un solo sueño a cumplir. Naruto tomó una pausa. No larga, pero sí medida, la de alguien que está decidiendo en tiempo real si algo necesita decirse en voz alta o puede quedarse donde estaba. Al final cedió, con esa naturalidad suya que hacía que las cosas importantes sonaran igual que las que no lo eran. Restaurar mi clan. Su voz bajó apenas un tono, sin perder la calma, pero con algo de bajo que ardía de una forma que no necesitaba volumen para sentirse. Y recuperar la gloria que le fue arrebatada. Sakura lo miró con una atención diferente a la habitual, intentando leer algo en la mitad de rostro visible sobre la mascarilla. Los ojos azules miraban un punto del horizonte que no era el mismo que el de Sasuke, pero que tenía el mismo tipo de distancia. Sasuke lo miró también, brevemente. Él ya conocía ese sueño. Ya sabía el peso que cargaba, porque cargaba uno propio de la misma naturaleza. No dijo nada, pero asintió casi imperceptiblemente. Kakashi los observó a los tres en silencio durante un momento. Rayos, el pensamiento pasó detrás del ojo visible con la neutralidad evaluadora que aplicaba a todo. Tengo una Fangirl. Aunque tiene más potencial del que aparenta, miró a Sasuke. Un emo con la misma llama que su hermano. Eso o algo peor, dependiendo de cómo se maneje, y luego miró a Naruto. La pausa fue más larga que las anteriores, lo suficiente para que algo en ella tuviera un peso diferente. Una de sus dudas se había confirmado esta tarde, sin necesidad de preguntarlo directamente. Naruto sabía sobre su linaje. Llevaba ese conocimiento con él de la misma forma en que llevaba todo lo que importaba, sin exhibirlo, sin enterrarlo, simplemente ahí, formando parte de lo que era. Bien. Arrastró la palabra con esa pereza suya que era completamente deliberada. Todos tienen metas y sueños interesantes. Lo dijo sin ironía y sin énfasis, que era exactamente la forma en que Kakashi hacía saber que algo era verdad. Eso es todo por hoy. Se incorporó de la barandilla con el movimiento fluido de siempre. Nos vemos mañana. 6 de la mañana, zona de entrenamiento 7. Una pausa de medio segundo. Yo. Y desapareció en una bocanada de hojas que se dispersaron sobre la barandilla y cayeron despacio hacia la aldea de abajo. Naruto y Sasuke se miraron. Un pensamiento. Una fracción de segundo. Dos Shunshin simultáneos que dejaron el espacio vacío con la misma limpieza que el del sensei, las hojas dispersándose en el aire de la tarde sin ceremonia. El silencio duró exactamente lo que tardó Sakura en procesar que se habían ido. Maldición.
El refunfuño de la Aruno resonó en la azotea vacía con toda la indignación acumulada del día. ¿Por qué simplemente se van así de la nada? Nadie respondió, porque no había nadie. Con un suspiro que cargaba el peso de todo lo que había sido ese primer día, Sakura ejecutó su propio Shunshin, una nube de pétalos rosas que se abrió y se cerró en el aire fresco de la tarde, y la azotea quedó finalmente sola, con Konoha extendiéndose tranquila bajo el cielo que empezaba a oscurecer. Fin capítulo.